La aplicación del diodo Zener está en la regularización de voltaje. Esto significa que busca mantener fijo o portante el voltaje, que esté variando, que tenga o que venga de una etapa anterior del circuito básico de regularización. Se van cerrando en este cuadro rojo, el cual se observa aquí como diodo Zener, y un receptor delimitador de la corriente de la vez que una fuente de voltaje. Se presenta en la etapa anterior que la entrega del regulador de voltaje que puede cambiar. A la derecha observa un resistor de la carga RL que presenta el componente de la etapa con la cual se entregará el voltaje regulado para el análisis. El análisis. Tercero, hay que considerar el LCD después de esto y antes de que el voltaje quiere regular, pues en él va a estar representado este por la fuente. Es el después del voltaje regulador que va a entregar el Zener que lo va a recibir. La siguiente etapa, denotado por el ejemplo, y vemos como en el primero de los dos pijos vemos que los elementos también tienen ese símbolo en el segundo vehículo y de la variante. Vemos como ahora la flecha que detona el cambio en ese valor de la resistencia de la carga en el tercero. La fuente de la variable es el caso en el que pues esperaríamos en la mayor medida y que ahora de la resistencia. Después del espejo, pues, el primer caso, que ambas son fijos, y aparece que seguir de los pasos del primero. Es que hay que determinar si el cenar está encendido o no. Y agrega el primer paso, que hay que quitarlo en la malla del circuito. Entonces, calcular el voltaje del circuito. Bueno, como podemos ver en la imagen, si en este se elimina, en esta malla pues solo quedan dos resistencias en serie. De tal manera que este voltaje que nos dijo la primera indicación se encuentra en paralelo con el voltaje a presionar. Este se encarga para calcularla a través de un divisor de voltaje, como lo vemos en la segunda parte de donde aparece la ecuación. Y bueno, si se calcula, logramos que ese voltaje aparece en la carga. Es al menos el voltaje que va a regular. Por ejemplo, tiene un voltaje que va a regular a 10.3 volts y cuando hacemos esta cuenta en el voltaje, la tarde va al menos de ese valor. Con esto esperamos diciendo que el sender está encendido. Que si pasa el segundo caso, que hay que sustituir el circuito equivalente. Si el sender está encendido, hay que sustituir al sender por una fuente de voltaje desde el sender. Si este no está encendido debido a que el voltaje que aparecería en la resistencia de carga no se modela como un circuito abierto, es menor el voltaje que va a regular el sender. Entonces, en esta trayectoria, en este se queda por fuera del circuito abierto, de tal manera que los cálculos de la corriente a través del zener y por lo tanto la propia que existe va a ser igual a cero. Como el caso que nos interesa es el del zener está encendido, ya puede sustituir cada figura legal. Es creado como una fuente de voltaje y nos permite que sabiendo que ahora está en paralelo con la resistencia, es decir, que el voltaje de la resistencia de la carga y el voltaje del zener no está en la igualación de ambas cantidades, sino que nos permite entender que el voltaje que pudiera aparecer en el receptor de la carga, en este caso del relé va a tener que ajustar el voltaje del zener, que otros parámetros hay que tomar en cuenta. La corriente que va a aparecer en el cenar la vemos demacrada con la flecha azul dentro de la malla. Y tomando esto en cuenta, sabemos que la corriente de la resistencia que viene de este lado, la corriente 11 vata en total, se va a distribuir a través del cenar y también a través de la resistencia de carga. Lo que nos hace resumir que la suma de estas dos corrientes que se dividieron en la corriente, la suma va de estas dos corrientes que se dividieron entre la corriente del resistor y resolvemos. Para esto despejamos la corriente del zener que nos va a quedar entonces igual a la corriente total, que es la corriente en R, la corriente en la resistencia de la carga. Ahora estos parámetros, como lo calculamos, pues calcula desde esta expresión donde vemos que pues la ley de Ohm de la voltaje en la resistencia R es este primer resto, que acá después de la fuente sobre el valor de dicha resistencia, teniendo en cuenta que el voltaje en R es el voltaje de la fuente que acá en la imagen de la izquierda, menos el voltaje que aparecería en ese punto, digamos que es el voltaje del zener, pero si
También podemos denotar que como el voltaje de una resistencia dividido sobre el valor de la resistencia, automáticamente se podría calcular R. Se calcula la corriente de la resistencia de carga con la ley de Ohm, dividiendo el voltaje que va a aparecer en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga. Pero este voltaje en la resistencia de carga, de acuerdo en esta ecuación, va a ser el voltaje que aparece en las terminales de los diodos. Y en el parámetro final hay que tener en cuenta que la potencia va a disiparse en el como sabemos que es múltiplo del voltaje por la corriente. Pero a través de este componente vamos a ver un ejemplo muy rápido en el inciso. Para la red del 12 en el de la figura siguiente determine el voltaje en la resistencia de carga, el de la resistencia de la corriente del Zener y la corriente que disipa este componente. Vemos una malla que aparece en una fuente de 16 volts, un resto de reducción en el centro que va a regular los 10 modos y la potencia que sí parece de 30.000 watts. Recuerde que en este medido de la resistencia, la carga que nos ponen, que es de 1.2 kA, el primer paso que seguimos para anteriormente. Primero es saber si el seno está encendido o no. Hay que aplicar la regla del divisor de voltaje. Bueno, ya habíamos visto estas cantidades en la cuestión anterior. Y sustituimos y vemos que el voltaje es el voltaje que se obtiene al haber eliminado acá en la imagen de la derecha y sustituyendo al Zener, que va a ser igual a 8.73 volts. Esto inmediatamente nos dice que el voltaje mínimo que se requiere porque el no regula 10 volts haga el punto número 2. Hay que sustituir a 100 en un circuito abierto o es una vuelta y resolver las cantidades desconocidas. Entonces, con esta condición de que el voltaje Zener no es suficiente, pues se sustituye dentro de un circuito, de tal manera que lo menciona la flecha. Ahora, ¿ven cómo aparece la señal? Pues naturalmente no considera a través del voltaje de la resistencia, pues esos 8.173 volts, porque no está participando en el voltaje de la resistencia y se calcula como la fuente de esos 8.33 nos da 7.20 volts. Y en la corriente de la señal y la potencia del Zener nos va a dar 0 amperes a 60 watts porque el Zener no está encendido. Vamos a ver el inciso de no se repita, pero ahora que la cambio de la resistencia desde la carga por los 3 kiloamperes, hay que ver si no está encendido o no. Después de estas sustituciones vamos a ver ahora el voltaje que aparecería en vez de nuestras terminales de 12 volts sacando. Y es ahora del segundo paso, sustituir la corriente equivalente y resolver las cantidades desconocidas, ya que sabemos que el, con 12 volts está encendido, pero a regular 10 volts en otro caso, por lo tanto lo sustituimos en una fuente de voltaje y regresamos al circuito. Vemos que como aunque el cálculo haya dicho que eran 12 volts, pues aparecerá que acá al encenderse, el encender inmediatamente baja 10 volts porque es lo que va a regular. Y ahora vemos que las cuentas de voltaje al hacerse caos y igual voltajes en exceso de 10 volts en voltajes adyacentes resistencias son la diferencia de ambos. El voltaje en la resistencia de 6 volts de la corriente en la resistencia es el voltaje en la especie de carga de la resistencia de carga de 10 volts, porque volvemos a lo mismo, el voltaje del cenar dividido sobre el valor de la carga en esta instancia es un valor de 3.33 miliamperes, pero la corriente de la resistencia son de 6.000 amperes y la corriente del cenar se calcula teniendo R y el I pues se inclina a perder nuestros puntos 3.000 amperes y 2.67 miliamperes, lo que nos permitió encontrar las variables que nos piden en el ejercicio final. La potencia disipada en el escenario son 10 volts que está regulando a los 2.67 mil, lo que nos da una potencia de 27 miliwatts, que está cercana pero no está en el límite de la potencia máxima. En él son los 30.000 watts que pues pasan en el segundo caso, cuando se tiene una fuente física como lo vamos a cargar aquí en la izquierda de la resistencia de carga variable. En este caso hay que determinar el rango de los valores de las resistencias que nos permitirán
que el Zener está encendido. Es importante recordar que para este ejemplo, la fuente de la resistencia R determina cómo la corriente que va a circular a través de todo el circuito forma en este nodo. Esa corriente va a distribuir hacia el Zener y hacia la resistencia de carga, que va a depender del nivel de que se entregue, pues del valor que tenga la resistencia. Si ese valor es muy pequeño, entonces la corriente que va a atravesar sus terminales es muy grande. Eso va a hacer que la corriente se vaya en el Zener sea muy pequeña, pero si la resistencia se carga y se incrementa, entonces la corriente que circula a través de estos terminales va a ser muy pequeña. Y entonces la corriente en su mayoría se van a ir hacia las terminales del Zener. Ya sabiendo esto, cuando tengamos la resistencia de la carga mínima que se activará el Zener y que es necesaria para que pueda regular, sabremos que esta relación directamente con la corriente a través de sus terminales, la resistencia de carga por esa corriente máxima y que también pues arriba de ese valor prácticamente no habría límite. Sin embargo, se tiene que especificar una resistencia de carga máxima que estará relacionada con una corriente de carga mínima, por lo que una condición es que haya una circulación de la corriente de carga que sea muy pequeñita. Como ya lo hemos dicho, más corriente se va a ir hacia el Zener y el Zener tampoco es un componente que pueda manejar de manera indiscriminada la corriente. Tiene límites. ¿Cuál es ese límite? La corriente del Zener máxima, es recordando que cuando el voltaje del Zener es igual al voltaje de la resistencia de carga, pues automáticamente está encendido. Si hacemos justo el divisor de voltaje, pues se define de esta manera. Y pues ahora acordamos que esta notación que la establece como la resistencia de carga mínima, pues definitivamente la hacemos el despeje de la fórmula. Exacto. Arriba tomando en cuenta el voltaje del Zener, que nos queda de esta manera, pero insistimos una resistencia de carga mínima implica una corriente a través de la resistencia de carga máxima, que como sabemos se calcula como el voltaje de la resistencia de carga sobre la resistencia de carga. Pero sabiendo que el Zener ya está activado, pues ese voltaje se convierte en el voltaje del Zener y la resistencia de carga se obtiene a denotar como la resistencia de la carga mínima, que hará circular la corriente de carga máxima a través de Rn. Por otro lado, ahora debemos calcular la resistencia de carga máxima. Como consecuencia, lleva una corriente a través de la carga mínima. En este caso, el voltaje de la resistencia y la corriente en la que se la resistencia es el voltaje de la fuente y el voltaje del Zener que va a la corriente de la resistencia. Por Alias se define como la manera que si nos mostramos en las corrientes en las arsenales de la corriente de una resistencia de la corriente total. La corriente es la resistencia, en este caso, de carga. Pero hay que considerar que esta corriente en la resistencia de carga mínima es la que estamos buscando. Está condicionada por la corriente del Zener máximo. Y entonces es necesario cambiar la notación. Finalmente la resistencia de carga máxima estará condicionada y es el voltaje del Zener y por la resistencia de carga mínima que se acaba de calcular y es dependientemente de la corriente con el Zener máximo. Vemos el ejemplo. Dice que para darles de la figura de la siguiente determina el rango de la resistencia de carga y de la corriente que también va a través de la carga, que permiten que el voltaje de esa resistencia se mantenga regulando. En discos que tienen por el señor, además de determinar el valor nominal máximo que de potencia disipa, podemos en el circuito es una fuente fija, que en el caso que tenemos la resistencia a la carga variable, vamos a determinar el rango de una resistencia de 1 kilo. La resistencia R, vemos que el Zener regula 10 volts y que la corriente máxima puede disipar es de 30.000, 32.000 watts. Y nuevamente vemos cómo esta tierra en este nudo se distribuye. Ahí está haciendo los cálculos para la mínima, sustituyendo como la ecuación de la lámina anterior, obtenemos que al menos deben ser de los 250 ohms que nos permiten tener, tener que regular si este valor está por debajo del escenario ya no podrá mantenerse en las terminales de 10 volts y automáticamente se molde el área como un circuito abierto. Se calcula también el voltaje de Switch en de voltaje de resistencia. Aparecerían acá 40 volts, que porque no se van a caer los otros 10 de la fuente. Y que la corriente de resistencia con esos datos usando que el alivio pues nos da contra 1000 amperes.
recordando que esta corriente R es la máxima y le va a entregar tanto la señal como la resistencia a cada 4 en ese valor. Calculamos la resistencia a través de la resistencia a la carga mínima. Hacemos las sustituciones tomando en cuenta la corriente en R, que es de 40.000 amperes, con una conexión total menos de ese dato que nos dieron en la corriente de la señal máxima y es de 32. Por lo tanto, que la corriente a través de la resistencia de la carga mínima va a ser de 8.000 amperes. Ahora calculamos la resistencia de la carga máxima. Esto nuevamente limita la corriente máxima que disipa Zener. Es que viene en esta ecuación, hacemos la sustitución de 10 volts que regula el Zener sobre los 8.000 amperes que obtuvimos acá. Vemos que en esa resistencia de la carga vale 1.25, luego son 1200 ohms. En nuestro gráfico de acá abajo vemos que como el intervalo de las resistencias que permiten encender está regulando 250, son 1250 ohms. Vemos que acá en el eje de las 10 aparecen en los riesgos regulados que daba el Zener y ahora los traslados a nivel de corriente. Para los 10 volts, es decir, que el Zener está haciendo su función, va de los 8000 amperes, que es la corriente que pasa a través de la resistencia de carga mínima, hasta los 40.000 amperes. En esa corriente, cuando prácticamente se tiene el valor más pequeño en la resistencia, es cuando el nivel de corriente pues eh, es un poco del producto de voltaje y la corriente, que a través de estos son los 10 volts, la corriente máxima, que disipan de 32.000 amperes, y que bueno, ahora encontramos que es de 320.000 watts. Al caso, probablemente sea más común cuando ahora una fuente de voltaje variable y una resistencia fija, porque podemos decir que es el más común. Porque si eso quiere una resistencia de carga, el montaje fijo se está ocupando en la etapa que va a aparecer como reguladores, pues es natural entenderse que le está entregando el Zener es un voltaje variable. Bueno, entonces hay que encontrar cómo podemos del lado del derecho de voltaje de la fuente mínimo y máximo. Hay que aclarar también el voltaje de entrada debe ser el mínimo para activar el Zener. Y bueno, pues si regresamos a la ecuación que estábamos usando, en la del voltaje de la carga usando en el divisor de voltaje, se calcula de la siguiente manera. Si lo igualamos al voltaje que será necesario, lo tenemos que tener activado. Y ahora resolvemos que parece el voltaje de entrada y lo notamos como un mínimo que podemos definir de la ecuación en términos de voltaje SR. El voltaje de entrada sabemos que de manera general pues se va a destruir en el resistor y obviamente en el voltaje que aparece en el sender. Esto cuando ya se está regulando, pero si ahora aclaramos que el voltaje de entrada es máximo y que debe tener la fuente también, se puede aplicarse como un voltaje de manera indiscriminada, pues está condicionado ese voltaje de entrada directamente por el voltaje que va a aparecer en la resistencia y el más grande ahora es el voltaje de la resistencia máxima. Y como en la forma que vemos acá abajo, controlado está condicionado para la corriente máxima que va a circular a través del receptor, pero si recordamos esa corriente a través del resistor máximo definitivamente también está condicionado por la corriente máxima que pueda circular a través del Zener. Esto quiere decir que no podemos incrementar y decrementar o hacer el cálculo para la corriente en la resistencia, pues una manera limitada, porque en el caso de corriente a través de la carga, se relativamente un valor bajo y la corriente a través tiene poco de ser de manera limitada. Terminamos con este ejemplo. Dice determinar el voltaje, el intervalo de los valores de la fuente que nos permitirá mantener encendido el diodo Zener. No solamente encendido, sino le va a dar. Es decir, que el voltaje de la resistencia de carga y esa corriente de la resistencia no provoca que el Zener disipe más corriente de lo que puede hacer. Tenemos la fuente fija, es un extra de 200 minutos que en el cel regular a 20 volts que permite una corriente máxima de 60 miliamperes. Pues a través de esto, sus terminales ahora la propuesta es el resto que es fijo de 1200 ohms. Resolvemos que para el voltaje de entrada, como los valores que tenemos encontrados al menos es de 23.67 volts en la fuente,
pues él queda regulado a 20 volts. En la corriente, la resistencia en la carga se calcula utilizando la ley de Ohm. Encontramos que para el valor de 16.67 mA, pues es un valor fijo, pero la corriente es la corriente en la resistencia, y en este caso es la máxima. Si hacemos cuenta, es de 76.67 mil amperes. Ahora, si se calcula el voltaje de entrada que se podrá usar en este circuito, es el que no daña el Zener, pues empezábamos a sustituir los valores que habían formulado también previamente. Y podemos ver que el voltaje de entrada más grande, podemos poner que para este circuito en el Zener puede regular a 20 volts, es de 36, 87 volts. Y aquí en esta gráfica ahora vemos el rango de 23 entre cita 36.87 que permite la regularización víctima 2 del Zener. Y ahora, bueno, el ejemplo que podría ser útil entender este circuito es una señal como se tiene en la etapa de filtración, en la que hay varias variaciones de voltaje. Bueno, entrando en la etapa de regularización es tener que nos permitirá tener un voltaje pico constante en la carga de 20 volts. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya sido útil y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Nos vemos.